Buenos días, ingeniera. Mi nombre es Alexis Rodríguez, del 41, y les voy a hablar acerca de reproducción, letargos, senescencia y muerte. Bueno, los integrantes son Jordi Ceballos, Nela Gómez, eh, Cristian Lino, Julio Santana, Anthony Tomalá y mi persona, Alexis Rodríguez. Bueno, para empezar, vamos a hablar acerca de las plantas. Bueno, en nuestro planeta existen más de 390.000 especies de plantas que son conocidas por la ciencia. Pueden ser terrestres, acuáticas, grandes, pequeñas, vivir siglos o meses, pero todas tienen características comunes. Son seres vivos pluricelulares autótrofos, es decir, que fabrican su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas que toman del suelo, agua, más sales minerales y del aire que toman el dióxido de carbono. Con la energía que obtienen de la luz del sol, transforman la materia inorgánica en materia orgánica en un proceso llamado fotosíntesis. Tenemos la clasificación de las plantas y estas se clasifican por plantas con flores y plantas sin flores. En las plantas sin flores, las esporas son las responsables de la reproducción. Esta es una de las estructuras que puede crear nuevas entidades a través de la división celular. Las flores suelen estar en el en vez de las hojas y esperan hasta que maduren y caigan al suelo. Si hay suficiente humedad en el lugar donde se colocan las flores, nacerá una nueva planta. Las esporas producen una planta que es genéticamente idéntica a la planta madre original. La planta no tiene flores y es de color verde y no produce flores, no produce frutos ni semillas. Tenemos lo que son las briofitas, que son un grupo de plantas que no tienen tubo ni complejo. Es una forma de transportar agua y minerales que se convierte en alimento para las plantas. Aunque es de tamaño pequeño, se puede ampliar en grandes superficies. Es pluricelular, entonces más de una célula son clorofílicas, contienen un pigmento llamado clorofila, que es de color verde y permite la fotosíntesis. Los tallos y las hojas son verdes y varían del verde claro al verde oscuro. Eh, Tenemos una imagen que el gametofito, es el haploide, es es la plantita de musgo que todos conocemos y es la fase dominante. Contiene órganos sexuales femeninos y órganos masculinos. Los gametos masculinos o anterozoides nadan en gotitas de lluvia hasta que el arquegonio y fecundan la oósfera. Después de la fecundación se desarrolla el cigoto y crece el esporofito que vive unido al gametofito y se alimenta de él. El esporofito contiene una cápsula que forma esporas por división celular meiótica. La cápsula se rompe y las esporas se liberan para formar nuevos gametofitos y así se repite el ciclo. Tenemos lo que es las pteridofitas, también conocidas como helechos o criptógamas vasculares. Son plantas milenarias, crece y se desarrolla en climas tropicales eh, hasta el tamaño de una palmera, climas templados, una vegetación más grande, climas húmedos o en algunas zonas secas. Es de un es de un tipo acuática o semiacuática, pero no se encuentra en agua salada. Al ser una planta vegetativa, no tiene crecimiento secundario y no produce semillas en su ciclo vital, sino que se repite
sino que se reproduce por esporas. Tiene un tejido conductor y sirve de sostén y se liberan por encima del suelo. Este tejido también ayuda a capturar la luz para un mejor rendimiento. En los helechos, el gametofito es una planta hemífera que tiene forma de corazón y en su cara inferior se originan los órganos sexuales femeninos, que son los arquegonios, y los masculinos anteridios. Al final, bueno, igual que en los musgos, los anterozoides nadan a través de gotitas de agua, que son de las lluvias, para formar y fecundar a la oósfera u óvulo situado o en el arquegonio. Después de la fecundación, el cigoto origina el esporofito joven o planta diploide, que es la planta del helecho en sí. Este desarrolla en el en vez de sus hojas, llamadas los frontes, los soros que contienen esporangios, en cuyo inferior se forman las esporas haploides. Gracias a la meiosis, cada espora germinará y dará un nuevo cigoto y de este modo se cierra y luego se reinicia el ciclo. Y tenemos plantas con flores. Todas las plantas pueden producir semillas. Pueden reproducirse tanto de forma sexual como asexual. Son hermafroditas, lo que significa que pueden producir tanto espermas como óvulos. Los tallos, raíces, flores, hojas juegan un papel importante en los seres vivos y pueden resultar útiles. Son cloroplastos que contienen clorofila, por lo tanto, cada una puede producir sus propios alimentos mediante la fotosíntesis, convirtiendo el sol en una fuente de energía. Tienen tejido muscular muy desarrollado, es decir, tienen cilemas y órganos, así como otros tejidos como los tejidos vegetales secundarios. Tenemos las gimnospermas. Son un grupo de plantas caracterizados por tener un tejido claramente diferenciado y vasos conductores y semillas desnudas, es decir, sin un fruto que lo recubra. En la actualidad existen alrededor de 700 especies de gimnospermas en el mundo, lo que representa tan solo siquiera un 1% de la diversidad de las plantas. Son plantas leñosas de apariencia arbórea y presentan raíces, tallos, hojas y semillas. En el ciclo de la vida de las gimnospermas posee una generación de esporofitos dominantes. Ambos gametofitos y los nuevos esporofitos de la siguiente generación se desarrollan en el esporofito de la planta progenitora. Los conos se forman en el esporofito maduro de una planta. Dentro de los conos masculinos, las esporas masculinas se convierten en gametofitos masculinos. Cada gametofito masculino está formada por varias células encerradas dentro de un grano de polen. Dentro de los conos femeninos, las esporas femeninas se convierten en gametofitos femeninos. Cada gametofito femenino produce un huevo dentro del óvulo. En este caso, la polinización ocurre cuando el polen es transferido desde un cono masculino hacia uno femenino. Si el espermatozoide se traslada desde el polen hacia un óvulo,
puede llevar a cabo la fecundación. Se obtiene como resultado un cigoto diploide. El cigoto se convierte en un embrión dentro de una semilla, la cual se desarrolla a partir de óvulo dentro del cono femenino. Si la semilla germina, puede pasar a ser un árbol, esporofito maduro, lo cual ahí se repite el ciclo. Tenemos ahora lo que son las gimnospermas, que bueno, son plantas con flores que son las más abundantes y diversas dentro de la Tierra. Desarrollaron varias adaptaciones reproductivas que han contribuido a su éxito evolutivo. Como todas las plantas vasculares, su ciclo de vida es dominado por la generación esporofita. Bueno, en la imagen, bueno, obviamente es una innovación en el ciclo de la vida de una angiosperma, perdón. Las flores forman en el esporofito dominante de la planta. Están formadas por órganos reproductivos masculinos y femeninos altamente especializados. Las flores producen esporas que se convierten en gametofitos. Los gametofitos masculinos están compuestos por solo pocas células dentro de un grano de polen y producen espermatozoides. Los gametofitos femeninos producen óvulos dentro de los ovarios de las flores. Las flores también atraen animales polinizadores. Si ocurre la polinización y fecundación, se forma un cigoto diploide dentro de un óvulo en el ovario. El cigoto se convierte en un embrión dentro de una semilla, la cual se forma a partir del óvulo y también contiene alimento para nutrir al embrión. El ovario que rodea a la semilla puede convertirse en un fruto. Los frutos atraen animales que pueden dispersar las semillas que contienen. Si una semilla germina, puede pasar a una planta, a ser una planta gametofita madura y luego repetir el ciclo. Ahora tenemos lo que es la fecundación y formación de gametofitos masculinos. Se forman por microesporogénesis y seguida por microgametogénesis. La microesporogénesis se produce cuando una célula llamada célula inicial esporogénica o también célula madre del polen sufre meiosis para formar cuatro células haploides. En la antera hay muchas células iniciales, por lo que se formarán muchas tetradas de las células haploides. Cada tetrada está aislada de las demás por una pared calosa. Cada una de las células de la tetrada se denomina microespora. Posteriormente, las células de cada tetrada se independizan de la otra gracias a una enzima liberada desde del tapete de la antera denominada calasa. Ahora tenemos la microgametogénesis. Básicamente comienza con el crecimiento de una microespora. Una vez alcanzado un tamaño determinado, se divide de una manera asimétrica, es decir, una de las células hijas será más grande que la otra. Este es el gametofito masculino.
encerrado en un grano de polen. La célula grande se denomina célula vegetativa y será la responsable de la formación de un tubo polínico durante la fecundación. La pequeña se conoce como célula generativa, la cual será englobada por el citoplasma de la célula vegetativa. La célula generativa se dividirá para formar dos células generativas nuevas, de las cuales una de ellas realizará la fecundación. La división de una célula generativa se lleva a cabo generalmente en el interior del tubo polínico en desarrollo. Bueno, aquí tenemos básicamente la formación del el, el gametofito femenino, que se divide en megaporogénesis y megagametogénesis. El megaporocito se divide por meiosis, formando 4 megasporas haploides que disponen de una tetrade lineal. eh, Comúnmente las tres ubicadas hacia un micropilo eh, que generan, y la más interna origina el saco embrionario. La megagametogénesis, para formar el saco embrionario o el gametofito femenino, la megaspora sufre 3 mitosis sucesivas. Se forman básicamente 8 núcleos que se distribuyen en 7 células. Dos grupos de 3 células se ubican en cada uno de los polos, rodeados de la pared celular, como se explica en esta imagen. Ahora tenemos la polinización. Es un método necesario para que se reproduzcan todas las plantas con flores. Este transporta el polen desde los estambres, o sea, el masculino, hasta el estigma, que sería el femenino, donde germinan mediante los tubos polínicos. Germinan los óvulos y producen semillas y frutos. Bueno, la flor es un órgano de las angiospermas especializado en la reproducción sexual. Su estructura está formada por hojas fértiles que disponen al final de un corto tallo. Tenemos las partes de las flores que se dividen en pestilo, que engloba el estigma, estilo, ovario, óvulo, el estambre, que engloba también el antera, que por ende es el polen, el filamento. Tenemos también el pétalo, el nectario y el sépalo. Tenemos también tipos de polinización, que es autopolinización, apomisis y polinización cruzada. Tipo de polinización natural. Bueno, la polinización natural es aquella que se produce la naturaleza sin intervención del humano. Anemofilia, que básicamente es polinización por medio del viento. Eh, Hidrofilia, que es polinización por medio del agua. Isofilia, que, bueno, tiene intervención animal.
Y la polinización artificial es la polinización que ocurre cuando el humano interviene en la naturaleza, por ende realiza cambios en la reproducción de las plantas. Los polinizadores, bueno, son animales que al visitar las flores para alimentarse transportan el polen de una flor a otra. De esta manera cumplen el rol fundamental en la reproducción de las plantas, iniciarse así el desarrollo de semillas y de los frutos. Por ende, también eh, para que este proceso eh, se cumpla, tenemos también que son animales polinizadores, como insectos que incluyen aves, avispas, mariposas, polillas, moscas y aves que principalmente y la más conocida es los colibríes y también el murciélago. Diferencia entre el visitante floral y un polinizador. Bueno, el visitante es un organismo que llega a la flor y la utiliza como refugio, sitio de descanso o alimentación, pero no transfiere el polen de un lugar a otro. Eh, Incluso puede actuar como un ladrón al tomar de recompensa el néctar de la planta y el polen, haciendo así agujeros externos en la flor y pues no prestando el servicio de polinización. Y en sí, lo que es un polinizador se caracteriza por ser un visitante frecuente, tener alta preferencia por la especie de la planta y generar transferencia del polen hacia el estigma. De la flor al fruto. eh, durante este proceso, eh, eh, la fertilización o polinización, el polen llega hacia el estigma, un tubo crece hacia el estilo y entra al ovario. En esta imagen podemos presenciar lo que es una fertilización, es decir, que el polen llega al estigma, el tubo crece hacia abajo y el del estilo y entra en el ovario. La fertilización, eh, la fertilización del óvulo el ovario se inflama cuando las semillas maduran. Tenemos lo que es reproducción asexual, que bueno, es un proceso mediante el cual organismos crean descendientes que tienen una combinación de material genético aportado por dos gametos diferentes. No hay unión de una célula sexual masculina con otra femenina. Las plantas tienen tejidos con la capacidad de formar nuevas estructuras como raíces, hojas y nuevos tallos, como se ve en la imagen. Estolones, tubérculos, rizomas y bulbos. Los estolones son tallos verdes que crecen horizontales. Un ejemplo claro de esto es la frutilla. Los tubérculos son tallos subterráneos que contienen sustancias nutritivas, como el almidón, y estas desarrollan yemas. Tal es el caso como el ejemplo de las papas. El rizomas son tallos subterráneos horizontales, forman brotes o yemas que pueden dar lugar a nuevas plantas. Tal es el caso del jengibre. Los bulbos son tallos subterráneos recubiertos por una o muchas hojas. Almacenan sustancias nutritivas de reserva, tal es el caso del ajo, la cebolla. Tenemos lo que es reproducción asexual y puede tener las siguientes formas: bipartición,
solo se da en células aisladas de la célula madre. Se parten dos células hijas idénticas a ella. La gemación eh, es un individuo, produce unos grupos de células, las yemas que crecen poco a poco hasta que se separan originando nuevos individuos. La esporulación es el individuo que se produce y fabrica muchas células pequeñas llamadas esporas, que son liberadas al aire o al agua y al germinar originan un nuevo individuo. Tenemos lo que es la reproducción asexual artificial, que no es más que un proceso en el cual interviene un hombre, no se da de forma natural. Y tenemos varios ejemplos como son las estacas, injertos o acodos. El desarrollo del embrión, de manera así general, se puede definir como un proceso por el cual a partir de un cigoto formado tras la fecundación de los gametos se desarrolla por mitosis un organismo pluricelular vegetal o llamado también embrión. Tenemos el letargo vegetal, el letargo también llamado el proceso de dormición. Se define como el estado en el cual una semilla viable o madura no germina aunque los factores externos sean favorables. Para hacerlo, es decir, aunque las condiciones de temperatura, o sea, si tiene todas las condiciones en las que una planta como naturalmente crece, esta no puede hacerlo así, porque básicamente una planta normalmente crece con temperatura, humedad, la concentración de oxígeno. Esta no. Tenemos lo que es el letargo en semillas. Se encuentran en un estado de letargo cuando, siendo viable, no se produce en el proceso de germinación, aunque cuando se encuentre en las condiciones favorables del medio ambiente para este proceso, pueda tener lugar. El letargo físico de esta semilla, de una semilla, se produce por la presencia de unas cubiertas seminales duras e impenetrables. Letargo en yemas, bueno, es una supervivencia de las especies gracias a que los ápices vegetativos reposan durante los meses de invierno y permiten que los ápices florales eh, que se diferencian durante la estación de crecimiento queden protegidos hasta la primavera siguiente. Ahora tenemos lo que es senescencia en plantas. Se define como el proceso de autodestrucción de las células iniciado por factores externos o internos. Esto está medido por el programa genético que se ha demostrado que desempeñan un papel importante en el desarrollo y la supervivencia de diversos organismos. Además de el envejecimiento, puede variar dependiendo del tejido en el que se produce. Las células cambian con el tiempo para reciclar nutrientes, pero permanecen activas en el proceso. Las señales hormonales o ambientales asociadas con afecciones como el envejecimiento de los tejidos inician en una reacción en cadena que activa o desactiva muchos genes, lo que conduce a la formación física y al envejecimiento. Después de la síntesis de carbohidratos se descomponen en proteínas, clorofilas, lípidos y ácidos nucleicos
y se sintetizan enzimas hidrolíticas que, bueno, esto implica la activación específica de genes en específico. La respiración continúa hacia la vejez. Muchas especies también sintetizan nuevos carotenoides y otros pigmentos derivados de los filipropanoides como antocianas y flavonoides, que dan nuevo color a la hoja antes de la defoliación y a los frutos maduros. Al final de la senescencia ocurren dos procesos: aumento del nivel de los radicales libres en la hoja por la disminución de la actividad de los peróxidos dismutases. El aumento conlleva la activación de procesos oxidativos que desencadena una inactivación de enzimas y daños y degradación del DNA y de las membranas. Por ende, también tenemos tipos de senescencia, que es senescencia de las plantas monocárpicas, que vienen a ser anuales, y senescencia de las plantas policárpicas, que son plantas perennes. Tenemos lo que son apoptosis, que básicamente es la muerte celular programada. Es una forma de muerte celular causada por señales genéticas, y esta también juega un papel muy importante en el organismo, ya que destruye las células dañadas y previene el desarrollo de enfermedades. Tenemos las hormonas vegetales. Las hormonas vegetales o fitohormonas son compuestos naturales producidos por las plantas que muchas veces terminan su desarrollo, se acumula en partes u organismos de la planta en muy baja concentración, en menos una parte por millón, y es transportado a otros lugares donde realiza u organiza funciones fisiológicamente definidas. En general, las hormonas se encuentran en todas partes de la planta, pero están más concentradas en las zonas que más lo necesitan. Cada hormona produce una planta. Tiene muchas funciones. Algunas realizan funciones muy específicas y en otros casos más de una hormona realiza la misma función. La presencia de hormonas es fundamental para que se produzca cualquier tipo de evento. Sin embargo, si es invisible, de tamaño pequeño o una ubicación diferente, este proceso no se llevará a cabo o será muy peligroso. Sin embargo, no solo las fitohormonas, sino también otros compuestos como los aminoácidos, vitaminas, enzimas, proteínas, bueno, entre otras, mediante el aporte de nutrientes puede causar daño. Y aquí tenemos algunas hormonas vegetales que son consideradas importantes, ya otro grupo hablará sobre eso. Y muchas gracias.